La fe es el segmento que cada jueves pues, nosotros compartimos con el reverendo Padre Ángel Díaz, un segmento que fue concebido para tocar temas políticos, económicos, sociales, pero visto desde la fe. Y es precisamente lo que nosotros hacemos cada jueves aquí en este importante segmento, donde le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido reverendo Padre Ángel Díaz. Saludos, Padre. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Víctor. Aquí estoy como Luz María Nananina. Aquí como Como todos los todos los días. días. Buenos días a los televidentes también en este maravilloso día que el Señor nos regala. Así es, un día fresco, ¿verdad? Hoy jueves 7 de diciembre del año 2023. Padre, un tema sumamente interesante como todo lo que hemos tenido la oportunidad de compartir con usted cada jueves en este segmento desde la fe. Y es, visto, claro está, desde la fe, cuál debe ser el discurso de los candidatos en estas elecciones, donde yo entiendo que hay un reto para los políticos dominicanos, sobre todo en estas elecciones, porque son muchas las situaciones y los problemas que tenemos a nivel local y a nivel del mundo, y creo que en esa línea deben estar enfocados nuestros políticos para lograr el voto de los dominicanos, y quisiéramos oír la opinión del Padre Ángel Díaz desde la fe. Bien, mira, Víctor, la política es la ciencia más hermosa después de la filosofía. Eso lo dijo Juan Pablo Duarte, que la política es la ciencia más hermosa después de la filosofía. Y el discurso político pues tiene que enfrascarse siempre en lo que busca la política en sí. Como ciencia, la política es el arte del bien común, de la búsqueda del bien común. Y el discurso político pues siempre tendrá que mirar hacia ese punto, y en la República Dominicana no es la excepción. Nosotros somos un país con sus problemas, sus dificultades, con una idiosincrasia, y yo creo que los políticos, igual que todos los ciudadanos, pues tenemos el compromiso de esa búsqueda del bien común. Por eso el discurso tiene que ser, yo creo que un discurso centrado en la ética, en primer lugar, y cuando hablamos de la ética, hablamos de honestidad, hablamos de transparencia, del diálogo, de concertaciones y de todo un conjunto de elementos que pueden llevarnos a esa búsqueda del bien común. Es decir, que no podemos quedarnos en un discurso aéreo, en un discurso simplemente de promesas, y promesas que a veces uno, o no a veces, sino que uno sabe que es imposible que se cumplan. Por tanto, creo que el discurso debe ir a la realidad. O sea, que yo como político pues pueda ir a la realidad y ofrecer al electorado lo que realmente voy a cumplir. Ahora está de moda en Argentina la frase, la palabra se cumple. La palabra se cumple. O sea, el candidato ya electo presidente de la República Argentina, Javier Milei, ha prometido algunas cosas, y generalmente ahora termina diciendo la palabra se cumple. Y claro, su frase típica, viva la libertad, C. No voy a decir lo otro de la C, viva la libertad, pero tiene eso, la palabra se cumple. Y me parece que tenemos que volver a ese punto de otros tiempos, cuando nuestros antepasados decían, se hablaba de un hombre, una mujer de palabra. Y era eso, que cuando empeñaban la palabra, cumplían. Los negocios se hacían de palabra. Hoy todo es bajo una firma de un abogado, de un notario, y vemos que hasta dentro de los mismos abogados hasta se falsifican la firma.
y otro que ha rubricado y ya dice, no, todavía yo no había puesto la firma, solo eran las iniciales. Padre, y ¿entiende usted, Padre Ángel, que nuestros políticos, la política en República Dominicana está enfocada a lograr eso que como usted plantea, es una ciencia hermosa en busca del bien común, que es el objetivo fundamental de la política? ¿Están enfocados nuestros políticos en esa línea? Para nosotros como dominicanos poder decir que podemos seguir enarbolando ese optimismo y ese positivismo. Bueno, con dolor en el corazón tengo que decir que no, porque hay muchos intereses económicos y vemos el mismo gasto que supone una campaña electoral aquí en cualquier nivel. Ya eso implica que no se está buscando el bien común, porque cuando la mayor parte de los políticos, yo no voy a decir que son todos, pero la mayor parte de los políticos hacen una inversión multimillonaria que cuando tú calculas los 4 años para los cuales son electas esas autoridades, calculas su salario, pues tú no llegas ni cerca del gasto en la política. Entonces, ¿cómo tú gastas tanto dinero para ganar menos de lo que está gastando? Eso no se entiende. Históricamente, que yo recuerde, aquí hubo un político que gastó de su dinero en política, que fue Jacinto Peinado. Y bueno, el hecho es que sus empresas terminaron mal. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Entonces, después de ahí, yo no conozco a nadie que haya invertido su dinero. Después de ahí, entonces, los políticos se han empoderado y viéndose en ese espejo, no podemos hacer para terminar igual que... No, y de hecho, la campaña política en República Dominicana es tan costosa que eso ha permitido, le ha abierto las puertas de par en par, sin ningún tipo de miramiento, al dinero del narcotráfico, al dinero del lavado de activos, al dinero de negocios sucios, etcétera. Y por eso muchos de esos grupos, o están ellos, porque los partidos eligen al que más tenga, o están ellos en los puestos políticos, o tienen a otros para que haga lo que ellos dicen porque han dado el dinero y el dinero es el que los ha puesto y por tanto tienen que responder a esos intereses. Pero no significa eso que todo está perdido. La política, el poder, es Dios quien lo da y quien permite que una persona llegue o no a un puesto político. Y nosotros como ciudadanos tenemos que seguir apostando y confiando en eso. De hecho, San Pablo escribe en la carta a los romanos, si mal no recuerdo en el capítulo 13, que nosotros tenemos que someternos a las autoridades civiles. Y también él escribe a Timoteo en su segunda carta que tenemos que orar por los que gobiernan para que vivamos en paz. Por tanto, la palabra de Dios no rechaza la actividad política, el poder, no, por el contrario, nos manda a estar atentos a eso, a orar por ellos, para que el poder del bien se sobreponga al poder del mal, que es en definitiva lo que el Apocalipsis nos presenta con todas esas visiones, a veces de problemas muy terribles, de visiones terribles. El libro del Apocalipsis nos dice, el mal puede triunfar en un momento determinado, pero al final el bien se va a sobreponer. Y esa es la esperanza nuestra también con la política, que esos males que hay dentro de la vida política en algunos políticos, pues no sean los que primen, sino que prime la búsqueda del bien común, que prime la sensatez, que prime la honestidad, la transparencia, que prime el sentido común del ejercicio de la política y que un día pues no sea tan costosa la campaña política y que una persona con pocos recursos, pero con las condiciones morales, con las condiciones de liderazgo que se necesita en esta actividad,
pueda también aspirar a un cargo y que los dirigentes de los partidos puedan ver también eso, que no solo se vea el dinero, porque mientras estemos solo compitiendo por el dinero, el discurso irá hacia un punto, pero el camino irá por otro. Padre, ¿qué tanta responsabilidad, entiende usted, tenemos nosotros, los ciudadanos comunes? Porque si tenemos políticos que no aprecian, no asimilan de la belleza, no solamente que usted habla, sino de lo que es la política, que es la ciencia donde se trabaja por el bien común, por la colectividad. Pero sí los políticos nuestros trabajan por la colectividad, pero es por el grupo al que ellos pertenecen, no a un bien común generalizado de todos y cada uno de los dominicanos. Y tenemos políticos a imagen y semejanza de los que nosotros como ciudadanos hemos permitido que se formen. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos nosotros responsabilidad de tener políticos como los que tenemos, que realmente no piensan, en su gran mayoría, en el bien común, en la colectividad? Claro que somos responsables. Directo. Claro, directo, no, ahí no hay tutía. Somos responsables directos porque en el caso de los que ya tenemos la condición de ciudadanos, es decir, los que podemos elegir y ser elegidos para un cargo político, pues nosotros votamos y votamos por esos políticos, eso por un lado. Y por el otro es que votamos por el que más ofrece o el que me da algo. Y mientras estemos buscando la dádiva, no vamos a tener conciencia. Por otro lado está la parte de la educación. O sea, nosotros tenemos gente en el Congreso que no ha leído nunca un proyecto de ley, pero votan por ellos. ¿Quiénes los elegimos? Nosotros. Nosotros elegimos. Y lo mismo tenemos gente en los municipios que no sabe dónde está, no sabe en lo que está. Y así en los diferentes estamentos, ¿y quién lo elige? Pues somos nosotros, los que votamos. Y lamentablemente la famosa expresión de los 500 pesos o el picapollo. Mira, hay un poema muy hermoso del Indio Duarte. Este poema se refiere a su hijo cuando ya cumple la mayoría de edad, cuando ya le entregan la cédula. Entonces, una serie de consejos que su padre le da a ese joven. Y él cuando habla del voto, él le dice, en ese papelito usted deja su honor y su conciencia. Su honor y su conciencia. Y ojalá que nosotros a la hora de votar pensáramos en nuestro honor y en nuestra conciencia. Porque si pensamos en el honor y la conciencia, yo creo que votáramos de un modo diferente. Y los que practican las malas artes en la política lo pensaran dos veces, porque si el pueblo como decimos, se empodera, se empantalona y dice, no, nosotros no te vamos a votar a ti porque tú eres un político corrupto, porque tú eres un político que engaña, tú eres un político que dice una cosa y hace otra, tú mientes porque tú has tenido la oportunidad y no has hecho lo que tenía que hacer, ahora quiere volver y está ofreciendo lo mismo de siempre. Y cuando el pueblo analiza eso y vota entonces por una opción distinta, y si esa opción subió y no cumplió, entonces a las próximas elecciones vuelve y vota por otra opción, los políticos tendrán que revisarse. Espérate, ya la gente no está cogiendo el cuento de siempre. La gente está pensando y está viendo que nosotros no estamos cumpliendo. Y al no cumplir, bueno, pues votan por otro, a ver si cumple. Porque no es que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. No, es que la política no es así. Cuando hay un malo, hay que salir del malo. Y aunque el otro que venga sea peor, pero hay que salir del malo. Y cuando venga la oportunidad, salimos de ese que vino peor, hasta que llegue uno bueno. Porque es así. Entonces nosotros somos responsables y no podemos
dejar de lado esa responsabilidad, porque somos quienes elegimos, quienes tenemos el poder en nuestras manos, somos nosotros, porque el sistema nuestro es un sistema democrático. ¿Y qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo. Y como dicen los políticos, el gobierno del pueblo, con el pueblo, para el pueblo, desde el pueblo. O sea, todas las preposiciones las ponen ahí. Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad a la hora de votar. Tal cual usted plantea, Padre Ángel Díaz, vamos a pensar entonces en nuestro honor, y al pensar en nuestro honor vamos a dar ese voto con conciencia para poder elegir políticos que realmente puedan administrar los bienes del Estado en beneficio de la colectividad. Así que, Padre, una vez más queremos agradecer su presencia aquí en este segmento Desde la Fe, hablando sobre cuál debe ser el discurso que deben mantener los políticos en estas elecciones para el año 2024. Padre, gracias por estar con nosotros. Bien, pues simplemente para concluir, los cristianos no podemos apartarnos de la vida política, de nuestra responsabilidad, porque somos, de hecho, por definición, el hombre es un ser político, es un animal político, y no podemos dejar de lado, porque no está en contradicción con el quehacer del cristiano la vida política, sino todo lo contrario. Ojalá que personas con valores cristianos se dediquen a la política y desde ahí puedan realizar su función como ciudadanos y como cristianos. Así es. El Padre Ángel Díaz, Desde la Fe, en este segmento que compartimos cada jueves, estuvo con nosotros en el día de hoy. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.